Muy buena tarde, bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. En este 2018, hoy en nuestras jornadas de cine y psicología. Acabamos de escuchar Sherezade, de Rimsky-Korsakov. De todo aquel que escuche esa obra, sabrá cómo navegar por las tormentas de la vida, mágicamente. Una obra altamente iniciática, musical. Me he enterado, desde hace 2 días, que el señor Jorge Lanfranconi, sin mi autorización ni mi consentimiento, de mala fe, ha grabado conversaciones telefónicas y conversaciones de WhatsApp que ha tenido conmigo y se ha dedicado a ventilarlas. No sé con qué fin, ignoro. Pero cuya modalidad es la siguiente. Él te graba sin que vos te enteres, vos pensás que confiadamente estás teniendo una conversación como todo el mundo, o sea, con alguien del otro lado, lo cual podés confiar, supuestamente. Y te empieza a pinchar para que hables mal de uno, que hables mal del otro, ¿no? Sin que vos sepas. Y después se dedica a enviarle mensajes a esas personas a las cuales te pinchó para que hables mal y generar conflicto. Ignoro con qué fin, ni me interesa. Pero eso es el modus operandi. O sea que ya de por sí, desde la realidad física, yo no puedo confiar en alguien que me graba sin mi consentimiento y se dedica a utilizar todo lo que yo hablé en contra mío, para perjudicarme. Eso no está ni en el más bajo nivel de ningún ámbito. Vos fíjate que estamos en un mundo hoy en el que vamos hacia esa cuestión del Black Mirror, ¿no? Que todos se graban y se controlan y se buchonean. Entonces, esas cuestiones no hacen a lo individual, hacen a lo general. No tiene nada que ver con la enseñanza, ni tiene nada que ver con el individuo en esta cuestión. Así que, por mi parte, queda cerrada la relación de confianza con ese señor. Que siga por su camino, yo sigo por el mío. Bien. Concluida la realidad física, aclarada esa cuestión, ahora podemos ir a los otros cuadrantes. Bueno, no sé si quisieras comentar que también hemos recibido amenazas. Sí. Sí, hemos recibido amenazas, chantajes, a través de audios, de WhatsApp, vía mail, totalmente delirantes y sin ningún tipo de sustento, una especie de locura. O sea, que en sí, fíjate que lo que está ilustrando esto es toda la cuestión de lo inconsciente colectivo. O sea, los argumentos de la mente y las cuestiones no resueltas del alma, del sentimiento. Evidentemente, no hemos dado respuesta hasta hoy. Hemos elegido esta vía para dar respuesta. Así que bueno, esta es nuestra respuesta a todos esos mails de chantaje y a todos esos mensajes intimidatorios. Yendo a los otros cuadrantes, podemos mencionar que en lo simbólico, desde el año pasado, venimos mencionando el argumento de Parsifal, que la escuela estaba atravesando el argumento de Parsifal. El año pasado
En razón de ello, culminamos el año, ¿no?, en el seminario de la quinta esencia, ilustrando el segundo acto de Parsifal, ¿no?, en el cual Klingsor, ¿no?, el mago, el hechicero, desde su montaña, la montaña de Oriente, ¿no?, los caballeros, recordemos que los caballeros del Grial están en la montaña de Occidente, y Klingsor está en la montaña que representa Arabia y Oriente, con todo lo que eso implica, ¿no?, Occidente contra Oriente. Klingsor se dedicaba a enviar las doncellas flor como emanaciones de sus hechizos a los caballeros del Grial para que caigan en esa trampa, y de lo cual después tenían heridas que quedaban como héroes atrofiados. Y finalmente Klingsor envía a Kundry, ¿no?, como el arma definitiva. Cuando Parsifal sobrevive a todos esos hechizos y brujerías de turno, al final Klingsor no tiene más remedio que emerger. Y con la lanza de los pactos, robada, intentar matar a Parsifal de cualquier manera. Si yo tuviera, ¿no?, que asesorar, por ejemplo, al Teatro Colón, ¿no?, hoy, si quisieran hacer una apuesta de Parsifal, yo les diría, miren, pongan a Klingsor. ¿Cómo lo veo hoy a Klingsor? Imagínense a alguien, ¿no?, encerrado en un ámbito invisible, que está con una computadora, con una tablet y con 2 celulares, ¿no?, hablando con mucha gente, enviándoles mensajes y grabando a todo el mundo sin que se den cuenta. Y que se dedica a chantajear a toda esta gente, a todos los caballeros del Grial, para herirlos utilizando todas esas grabaciones de chantaje en contra de ellos. Que fíjate, eso lo puede hacer Klingsor si los caballeros del Grial tienen los planos separados acá, en el Valplatz. O sea, si el caballero del Grial acá se maneja con los planos separados, gana Klingsor. Porque Klingsor graba todo para que quede de manifiesto que tiene los planos separados. Esa es la herida con la cual Klingsor puede atacar. Es muy interesante, porque finalmente es Klingsor, con todas esas truchadas que hace, es la prueba viviente para el caballero del Grial. Si tiene los planos separados o los tiene integrados acá. Si es alguien que no tiene nada que esconder, el caballero del Grial le va a decir, envíale todos los audios y las llamadas que tuviste conmigo a quien quieras y para lo que quieras. No hay nada que yo tenga que esconder en este plano ni en ningún otro. Fíjate, así termina el segundo acto de Parsifal, ¿no?, que todo ese poder que aparentemente tiene Klingsor se apaga como un televisor, porque nada puede contra Parsifal. ¿Por qué? ¿Qué tenía Parsifal por el cual puede vencer a Klingsor? Inocencia. Fíjate. Parsifal nunca se defiende. Lo deja entrar a Klingsor en su realidad, porque no tiene nada para esconder. Le cuenta todo, no tiene ningún problema en que Klingsor sepa todo. Porque sabe que no tiene nada Klingsor donde pueda herirlo, en esencia. Boludeces nada más, anímicas, de vieja de feria, de chisme de vieja de feria. Fíjate, eso es muy interesante en una interpretación simbólica. Este año la escuela transitó el argumento de Klingsor. Así que aquí estamos.
Antes quiero también mencionar que es una cuestión muy importante, que en la Escuela Aurum Argentina hemos recibido amenazas vía Facebook y mensajes, ¿no?, de servicio de inteligencia, particularmente desde el momento en que invitamos a dar las jornadas de Wagner al señor Adrián Salvucci. A partir de ese momento, nadie se enteró, hoy se pueden enterar. Yo empecé a recibir en mi Facebook todo tipo de amenazas, de mensajes anónimos, sin que nadie diera la cara, con amenaza de muerte, bueno, un montón de cosas, porque yo había invitado aquí al señor Adrián Salvucci. Así que la infiltración empezó ahí, fíjate, cuando empezamos la serie de Wagner. ¿Por qué será eso?, ¿no? Cuando se juntan dos individuos, ¿no? Yo considero al señor Adrián Salvucci, ¿no?, un camarada, un individuo que va hasta el final en lo que hace. Y yo me considero a la misma altura. Soy un individuo que voy hasta el final en lo que hago. Y la considero a mi mujer, a Macarena, en el mismo nivel. Alguien íntegro que va hasta el final en lo que hace. Por ejemplo, cuando volvimos de reunirnos con el señor Angelakis, ¿no?, y el señor, ¿no?, te envió los WhatsApp. Escuchamos los WhatsApp juntos y ¿qué sucedió? Hubo conflicto, nos reímos, ¿qué pasó? Bueno, parte de los audios que él me reenvió a mí, primero te reenvió a vos los audios mostrándote que él tenía esa carta en la manga para chantajearte. Claro, pensando que yo te ocultaba cosas a vos. Vos me ocultabas algo a mí. Claro. Acto seguido me envió los audios a mí, creyendo que podría de algún modo dinamitar nuestra relación a través de unos audios en los que claramente se ve que está manipulando y llevando la conversación a través de las preguntas que él te hacía al resultado que él quería lograr. Sí, que vos dijeras lo para que hablar él mal, quería decir. para hablar mal particularmente a personas valiosas que han transitado por Aurum. Claro. Casualmente, que yo hable mal de esas personas, de personas valiosas que transitaron por Aurum. Bueno, ahí está el plan. Podemos ir más allá del plano del alma ahora. Las turbulencias psíquicas de toda esta cuestión. Fíjate, es de locos esto. El otro día hablaba con un amigo que es abogado, y yo le decía, ¿sabes qué me está pasando? Me estoy dando cuenta que yo empecé a ejercer mi profesión en el año 97 de psicólogo. Vos sabés que yo ahora tengo 21 años de profesión. Nunca he tenido un conflicto legal, una denuncia, nada. En 21 años. Me pregunto cuántos pueden llegar a decir eso, ¿no? Hoy. Bueno. Nunca he utilizado información privilegiada de mis pacientes para obrar en contra de ellos. Nunca. Por eso me resulta tan extraño todo esto. Una locura, realmente. Y hablando con este amigo abogado, él me decía, ¿sabes qué pasa? Que en esta época eso es muy peligroso. Porque pones en falta a todos los demás que están dentro de los pactos de turno y de las truchadas. Simplemente por no entrar en eso. Te empiezan a mirar mal y pasás a ser el objeto de odio de esa gente. Porque te dicen, ¿y vos quién te crees que sos para no entrar en los pactos? ¿No? Porque pones de manifiesto, simplemente por estar en este mundo, todas esas cuestiones
turbias y confusas de los pactos de turno de lo general que nos hemos cansado en la escuela de ilustrar en todos los ámbitos. Yo sigo sosteniendo esta cuestión. La historia se define con individuos que no firmen pactos con lo general, que se sostengan hasta el final. Y ahí está la clave de todo. Dicho esto, podemos ir hacia los mitos que protegen nuestra escuela. Vamos a empezar por el mito de Forseti. Un dios Aesir de la sabiduría. El rostro del alma del gran antepasado. O sea, mi alma, cuando gira el rostro hacia el origen, identifica a Forseti como el gran antepasado. ¿No? Forseti es el dios de la justicia y la sabiduría de la mitología nórdica. Reside en un lugar, Glitnir la Brillante, que tiene columnas y techos de oro y plata. Nosotros cuando vinimos acá nos encontramos con que esto ya estaba pintado de dorado y plateado. Por eso fue una gran coincidencia, ¿no? Porque dijo, bueno, este es el lugar para iniciar todo. Y así llegamos a Forseti, ¿no? El protector de la escuela. Vos sabés que Forseti recibe y es una especie de mediador de conflictos entre habitantes de todos los mundos, ¿no? O sea, todos los habitantes de los mundos que se pelean acuden a Forseti para que dirima las cuestiones e intente mediar. Y eso siempre yo lo tomé como un... Yo digo, acá esto es lo que hay que hacer, ¿no? Durante un tiempo. Y me dediqué a eso, a conocer habitantes de todos los mundos, invitarlos acá y invitarlos a que vayan más allá de sus diferencias. Desde esa particularidad, yo no sé si hay alguien más que pueda decir, ¿no?, que tomó contacto con los dos noyos de la Orden Tirodal, los invitó a su lugar, hizo 2 convocatorias e invitó a todos los que quieran venir. Bueno, eso se hizo acá, en este lugar, desde el ámbito de Forseti, para que los individuos de todos los mundos vayan más allá de sus diferencias y puedan convivir en un espacio. Eso se hizo. Eso es heroico ya. Después, bueno, después están las cuestiones de la enseñanza, que en ambos casos, fíjate, se hicieron... Hubo primero conocer la esfera de luz. En los 2 casos sucedió lo mismo. Primero le conocés la esfera de luz y después le conocés la esfera de sombra. Porque acá no se trata de decir si alguien es bueno o malo. Acá se trata de conocer la esfera de luz y la esfera de sombra. Como dijimos en el plenario de lo inconsciente colectivo, ni demonizar a alguien cuando le conoces la esfera de sombra, ni santificarlo cuando le conoces la esfera de luz, ni ponerlo en un pedestal. Así que aquí hacemos eso, en los 2 casos. En los 2 casos de los 2 Jorges. Ni los demonizamos, ni tampoco los ponemos en un pedestal. Eso es encarar las cuestiones desde Forseti, desde el dios de la justicia y la sabiduría. Ahora, ¿cómo ve Forseti a alguien, ¿no?, que entró aquí así? ¿Es un habitante de qué mundo? Fíjate. Es un elfo. Es alguien muy interesante, que yo no había conocido hasta este momento. Es un elfo que puede ser de luz, ¿no?, de Elfheim, o puede ser un elfo oscuro también, de Svartalfheim.
Entonces, cuando le conoces el fascinosum al principio, todo eso que despliega, seductor, extrovertido, mágico, ¿no? Toda esa cosa farandulera, ¿no? Ese es el elfo de luz, ¿no? Con el que fascina a la gente. El elfo de luz. Muy interesante. Yo no había conocido a alguien así. Pero después, cuando aparecen todas estas cosas que dijimos de la esfera de sombra, ¿no? Los WhatsApp, grabar a la gente sin que se entere, todo eso, es el elfo oscuro, ¿no? Las amenazas, los chantajes. Fíjate, son las dos cosas a la vez. ¿Qué dice Forsetti ante eso? Nada. Nada. O sea, Forsetti, a todo el fascinosum que hace primero el elfo de luz, ¿no? Con la piedra, el Graal, ahora sí, la Antártida, Rudolf Hess, tengo contacto con las casas nobles, la casa de Orange, la otra, la cara. Forsetti le dice, ah, qué bien, ¿no? Ahora después, cuando aparece el elfo oscuro, ¿no? Y aparece toda la cosa del WhatsApp, y con las grabaciones, todos los chantajes, ¿qué dice Forsetti? Ah, muy bien. Es así. Porque corresponde a un mundo y corresponde al otro mundo. Es así. Esfera de luz y esfera de sombra. Ni demonizar, ni santificar. O sea, yo no soy quien para condenar, pero tampoco para justificar. Acá ni condenamos ni justificamos. Así que eso desde Forsetti, el protector de la escuela. Y ahora vamos al último cuadrante, el cuadrante del espíritu. Bueno, Forsetti también es el cuadrante del espíritu, pero es una parte de la escuela. O sea que la parte de la etapa de Aurum Argentina es como que concluye, pero faltaba un empuje, ¿no? Una purificación, para poner de manifiesto una verdad. Y es esto que acá acaba de pasar. Fíjate, toda la cuestión de la traición, el argumento de la traición, del traidor, que está en toda escuela, en todo ámbito, en todo lugar, en toda época. El traidor es el traidor también, el que trae una clave para completar una enseñanza. Y eso es necesario incluirlo en la enseñanza para tomar esa clave. ¿Cuál es la clave que trae el traidor? Esa es la pregunta. En mi caso, activar la contraparte superior de Forsetti, que es otro mito, que es el mito del dios Heimdall, el que sobre el puente Bifrost del arco iris defiende Asgard, la residencia de los dioses. Fíjate, ¿qué hace Heimdall? Heimdall ve en todos los mundos a la vez lo que sucede en todos los mundos, sin condenar y sin santificar. Ve las cosas tal como son. Por eso puede ser el guardián. Por eso puede proteger la residencia de los dioses, apoyándose en el arco iris.
Fíjate, ¿quién es la contraparte de Heimdall en el mito? Que ahí viene lo más interesante. Loki, el dios del engaño. En la sombra, también el dios de la magia. Cuidado con eso. Vos sabés que Loki, en el mito, tiene la responsabilidad de desatar la batalla final, el Ragnarok. Lo que pasa que, ¿cómo lo va a desatar Loki? A su manera. ¿No? ¿Cuáles son las maneras de Loki para desatar el Ragnarok? ¿Qué es? Esfera de luz, dios de la magia. Esfera de sombra, dios del engaño. Bueno, lo va a hacer así. Con magia y con engaño. Con las dos cosas lo va a hacer. Porque las dos cosas son necesarias para purificar la sangre. La magia y el engaño. Eso es muy profundo y muy definitorio. Heimdall ve a Loki y a sus huestes. Que las convoca a través de la magia o a través del engaño. Y permanece en el Bifrost. Y tiene la tarea, ¿no?, cuando ve a Loki y a sus huestes, de anunciar el comienzo de la batalla final. Cuando se define todo, ¿no? Los dos bandos. Cuando está claro quién está en un bando y quién está en el otro. Esa es la función del mito de Heimdall. Fíjate, ¿cuál es la situación de hoy de la Argentina? ¿Cómo es la situación en el mundo? Podríamos decir que hay 4 bandos en el mundo, hoy, en pugna. 3 bandos sinarcas y un bando hiperbóreo. Son 3-1, como siempre. Pocos contra muchos, como ha sido siempre. ¿Cuál es el bando hiperbóreo? Quienes están en la Antártida. ¿Cuáles son los bandos sinarcas? Por un lado, Rusia, China, Irán y el Islam, Oriente, Shambhala. ¿Cuál es el otro bando sinarca? Estados Unidos, Inglaterra, Israel. ¿No? Como si fueran 2 gigantes. Un gigante tiene las Fuerzas Armadas, que es el cuerpo, que es Rusia. Su corazón está en Irán. Y su cabeza en China, manejando las finanzas. El otro gigante, su corazón está en Israel. Su cabeza está en Londres. Y su cuerpo, que son Fuerzas Armadas, es Estados Unidos. Esos son los dos bandos sinarcas que se pelean entre sí. Y luego hay un tercer bando sinarca, que fíjate, no es ni una cosa ni la otra. Es una cosa psíquica, que son los globalistas. ¿No? Toda la gente esa del Club Bilderberg, viste que si están en un bando, después están en el otro, según lo que les venga bien, bueno, esos son los globalistas. Notable. ¿Qué ve Heimdall? En lo general,
y en la Argentina. Fíjate, lo mismo que vio Parravicini. Parravicini vio a la Argentina como una mujer que va a recibir 300 millones de personas de todo el mundo en un futuro, cuando se acontezcan los acontecimientos planetarios. Entonces, ¿qué es lo que se define en la Argentina para Heimdall? Fíjate, ese es el designio, la Argentina recibiendo 300 millones de personas. Lo que no está definido es quiénes son esos 300 millones de personas. Entonces, los globalistas y los sinarcas, ¿a qué van a jugar? A que vengan a la Argentina 300 millones de elegidos sinarcas. Los hiperbóreos, ¿a qué van a jugar en esto? A que vengan a la Argentina los individuos más puros del mundo. Espiritualmente hablando, psíquicamente hablando y físicamente hablando. En todos los ámbitos. Que vengan los mejores. Los individuos que estén más allá de los pactos de turno. Fíjate, el otro día salió una nota en TN, en C5N que vos me enviaste. Muy interesante. Sobre el arca de Noé. Muy interesante. Haciendo una analogía con la Argentina. O sea, el bando que hoy está en la Argentina es el bando de los globalistas, que es el PRO, que quedaron a la deriva 2 años y medio. No porque no tenían planes, sino que porque estaban esperando que gane Hillary Clinton. Como no ganó Hillary Clinton, nunca sonó el teléfono para decirle lo que tenía que hacer. Por eso están haciendo malabares de hace casi 3 años. Pues nunca sonó el teléfono. Son los globalistas. ¿Y cuál es el plan de los globalistas? El arca de Noé. Fíjate. El arca de Noé también. ¿Qué hace Noé con lo que salva? Un pacto. Acá en un arca le dice, venite conmigo, firma acá, a vos te va a ir bien económicamente, va a haber abundancia para todos, a los que suban a mi arca. ¿Y lo demás? A los demás que se arregle el diluvio. Bueno, ese es el pacto en el que nos quisieron hacer entrar en Aurum. Yo no vine a este mundo y en esta época para irme al arca de Noé. Ni al arca de Noé, ni al arca de Noel, ni al arca de ningún hoyo. Ni irnos a la 4D, a la 5D. No, tampoco. Y dejarle la superficie a los sinarcas. No. Entonces, aquí, desde el mito de Heimdall, hoy, afirmamos nuestro compromiso en Argentum de que no vamos a permitir que 300 millones de sinarcas vengan a la Argentina. Como dice Ricardo Iorio, porque usted es usted y yo soy yo. Y las cosas están claras. Así que, sin resentimientos y sin argumentos, suena el cuerno de Heimdall en el final de los tiempos. Como le dijo Mansilla a Rosas, eso lo escuchamos ayer, ¿no?
cuando la flota anglo-francesa estaba rompiendo las cadenas de la vuelta de obligado, Mansilla le dice a Rosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Están rompiendo las cadenas de la Arquémona. Y Rosas le da una respuesta genial. ¿Sabes qué le dijo Rosas? Déjelos, ya los vamos a agarrar cuando desembarquen. Bueno, aquí hemos hecho lo mismo. Los hemos dejado desembarcar para que se quiten sus caretas. Y finalmente, en las invasiones inglesas, desde las únicas banderas que han sido arrebatadas en combate al Imperio Británico, que están aquí en el convento de Santo Domingo de Buenos Aires, hasta el día de hoy, repetimos la misma frase que encabezó la resistencia de Buenos Aires ante la sinarquía de turno. Estamos rodeados. No dejemos que escapen. Este video ha sido grabado a fuego, desde la sangre encendida del espíritu. Que sea un llamado hacia todos los individuos absolutos para que se unan a la blancura infinita del espíritu, que es lo que representa la Antártida. Muchas gracias por estar. Aquí concluimos.